¿Te gusta el reggaetón? Hoy vamos a explorar la historia de este género musical que cambió la cultura latina para siempre. Bienvenidos a Cozy Spanish. Voy a hablar despacio para que puedas practicar tu comprensión auditiva mientras aprendes sobre la música más popular del mundo latino. Esta es la historia del reggaetón. Empezamos. Sección 1. Los orígenes. El reggaetón no empezó en un solo lugar, tiene raíces en varios países y culturas. En los años 80, algo interesante estaba pasando en Panamá. Los panameños escuchaban música reggae de Jamaica, también escuchaban hip hop de Estados Unidos. Empezaron a mezclar estos estilos. Crearon algo nuevo, una mezcla de reggae con ritmo de dancehall jamaiquino y letras en español. Esto se llamó reggae en español, pero el verdadero nacimiento del reggaetón pasó en Puerto Rico en los años 90. Los jóvenes puertorriqueños tomaron este sonido de Panamá y lo transformaron. Añadieron más influencia del hip hop. Crearon un ritmo único llamado dembow. El dembow es el corazón del reggaetón. Es ese ritmo repetitivo que reconoces inmediatamente. Es un patrón de percusión constante con tambores y bajo electrónico. Este ritmo viene de una canción jamaiquina de los años 80. Al principio, el reggaetón era música underground. Los jóvenes lo escuchaban en fiestas y en la calle. Las estaciones de radio no lo tocaban. La televisión lo ignoraba. ¿Por qué? Porque el reggaetón hablaba de la vida real en los barrios. A veces las letras eran controversiales. A veces hablaban de temas que la sociedad no quería discutir. Pero esto hizo que el reggaetón fuera más auténtico. Era la voz de una generación. Sección 2. Los pioneros. Ahora vamos a conocer a los artistas que construyeron el reggaetón. Daddy Yankee es conocido como el rey del reggaetón. Empezó en los años 90 en Puerto Rico. Su estilo era agresivo, rápido y lleno de energía. Don Omar trajo un estilo diferente. Sus canciones eran más melódicas. Combinaba el reggaetón con elementos románticos. Su voz era suave pero poderosa. Tego Calderón representaba algo importante. Él es afropuertorriqueño y siempre habló sobre la identidad negra en la música latina. Sus letras tenían contenido social. Hablaba de racismo, de pobreza, de la vida real. Y no podemos olvidar a Ivy Queen, la reina del reggaetón. Ella era una mujer en un género dominado por hombres. Sus canciones eran sobre empoderamiento femenino. Canciones como Yo quiero bailar se convirtieron en himnos. Estos artistas no eran famosos al principio. Vendían sus CDs en la calle, tocaban en fiestas pequeñas, pero tenían algo especial, conexión real con la gente. El reggaetón era su música, no era música para la élite, era música del pueblo. Y el pueblo respondió. El reggaetón se hizo más y más popular en Puerto Rico, luego en República Dominicana, luego en Panamá y Colombia. Poco a poco el movimiento crecía. Sección 3. La explosión global. El año 2004 cambió todo para el reggaetón. Daddy Yankee lanzó una canción llamada Gasolina. Esta canción fue diferente. Tenía un gancho pegajoso. El ritmo era irresistible, la energía era explosiva. Gasolina no solo fue popular en Puerto Rico,
Se convirtió en un fenómeno global. De repente, personas en Estados Unidos, Europa y Asia estaban bailando reggaetón. Personas que no hablaban español estaban cantando las letras. El reggaetón entró al mainstream, a la corriente principal. Las estaciones de radio que antes ignoraban el reggaetón ahora lo tocaban constantemente. MTV empezó a mostrar videos de reggaetón. Los artistas aparecían en programas de televisión importantes. Pero este éxito también trajo problemas. Algunos gobiernos intentaron prohibir el reggaetón. Decían que las letras eran muy explícitas. Decían que la música era mala influencia para los jóvenes. En algunos países, las estaciones de radio no podían tocar reggaetón. En algunas escuelas estaba prohibido hablar sobre reggaetón. Esta censura solo hizo el reggaetón más popular. Cuando prohíbes algo, los jóvenes lo quieren más. El reggaetón representaba libertad, representaba expresión, representaba autenticidad. Y esta autenticidad resonaba con millones de personas alrededor del mundo. El reggaetón se había convertido en un movimiento cultural global. Sección 4. La evolución. Después de Gasolina, el reggaetón no se quedó igual. Empezó a evolucionar. Los artistas experimentaban con nuevos sonidos, mezclaban reggaetón con otros géneros. Cuando combinaban reggaetón con música pop, creaban reggaetón pop. Cuando lo mezclaban con música electrónica, el resultado era electro reggaetón. Y cuando fusionaban reggaetón con trap, nacía el Latin trap. Esta evolución atrajo nuevos artistas y nuevas audiencias. Wisin y Yandel perfeccionaron el sonido comercial del reggaetón. Sus canciones eran perfectas para la radio y las discotecas. J Balvin de Colombia llevó el reggaetón en una dirección más melódica y experimental. Colaboraba con artistas de todo el mundo. Bad Bunny de Puerto Rico revolucionó el género completamente. Mezcló reggaetón con trap, con rock, con música tradicional. Sus letras hablaban de temas diversos: amor, depresión, política, identidad. Bad Bunny también rompió estereotipos. Usaba ropa no tradicional. Hablaba abiertamente sobre temas sociales. Mostraba que el reggaetón podía ser más que una cosa. Karol G de Colombia se convirtió en una de las artistas femeninas más importantes. Sus colaboraciones cruzaban fronteras musicales. Estas colaboraciones internacionales cambiaron el juego. De repente, artistas de pop como Justin Bieber querían hacer reggaetón. Artistas de hip hop como Cardi B colaboraban con reggaetoneros. El reggaetón ya no era solo música latina, era música global. Sección 5. La era moderna. Hoy, el reggaetón domina la música global de una manera histórica. En Spotify, las canciones de reggaetón tienen miles de millones de reproducciones. Bad Bunny fue el artista más escuchado en el mundo en 2020, 2021 y 2022. YouTube está lleno de videos de reggaetón con billones de vistas. Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, tiene más de 8.000 millones de vistas. ¿Por qué el reggaetón es tan exitoso? Primero, el ritmo. El dembow es simple pero adictivo. Tu cuerpo quiere moverse cuando lo escuchas. Segundo, la universalidad.
No necesitas hablar español perfectamente para disfrutar reggaetón. El ritmo y la energía hablan un idioma universal. Tercero, la autenticidad. El reggaetón siempre ha sido real. Habla de experiencias reales, emociones reales, vida real. Cuarto, la evolución constante. El reggaetón nunca se queda estancado. Siempre está cambiando, experimentando, creciendo. El reggaetón ha influenciado la moda. Los estilos de ropa que usan los reggaetoneros se convierten en tendencias globales. Ha influenciado el baile. El perreo se baila en discotecas de Tokio a Londres. Ha influenciado el idioma. Palabras del reggaetón entran al vocabulario cotidiano. Expresiones de Puerto Rico se usan en México, Argentina, España. El reggaetón ha cambiado cómo el mundo ve la cultura latina. Ya no es algo exótico o extraño, es parte de la cultura popular global. Sección 6. El impacto cultural. El reggaetón es más que música, es un fenómeno cultural importante. Para los latinos, el reggaetón representa orgullo. Es música hecha por latinos, para latinos, que conquistó el mundo entero. Cuando Bad Bunny gana un Grammy, no solo gana él, gana Puerto Rico, gana la cultura latina. El reggaetón también dio voz a comunidades marginadas. Los artistas del reggaetón vienen de barrios pobres, muchos vivieron situaciones difíciles. El reggaetón les dio una plataforma. Para los estudiantes de español, el reggaetón es una herramienta increíble. Las canciones te enseñan slang, jerga. Aprendes cómo realmente hablan los jóvenes latinos, no el español formal de los libros, sino el español de la calle, de la vida real. Escuchando reggaetón, aprendes diferentes acentos. El acento puertorriqueño, colombiano, panameño, cada uno tiene su sabor único. También aprendes sobre cultura. Las referencias en las canciones te muestran que es importante para los latinos. Familia, amor, lucha, celebración. El reggaetón conecta a millones de personas alrededor del mundo, personas de diferentes países, idiomas, culturas, todos bailando el mismo ritmo. Esta es la magia del reggaetón. Sección 7. El futuro. ¿Cuál es el futuro del reggaetón? El género continúa evolucionando. Los artistas nuevos traen ideas nuevas. Ahora hay más diversidad en el reggaetón, más mujeres artistas, más artistas de diferentes países, más experimentación musical. El reggaetón está fusionando con géneros que nunca imaginamos. Reggaetón con jazz, reggaetón con música clásica, reggaetón con rock alternativo. Las nuevas generaciones están tomando el reggaetón y haciendo lo suyo. Una cosa es segura, el reggaetón no va a desaparecer. Ha existido por más de 30 años. Ha sobrevivido censura, crítica y competencia. ¿Por qué? Porque el reggaetón tiene algo que nunca muere, conexión real con la gente. El ritmo del dembow seguirá sonando en discotecas, fiestas y calles alrededor del mundo. Esta es la historia del reggaetón, de las calles de Puerto Rico al mundo entero, de música underground a fenómeno global, y la historia continúa. Ahora conoces la historia del reggaetón, desde sus raíces en Panamá y Puerto Rico hasta su dominación global. Si te gustó este video, suscríbete para más lecciones de español sobre cultura latina.
¿Cuál es tu artista de reggaetón favorito? Escribe en los comentarios. Para seguir aprendiendo, el siguiente vídeo está aquí mismo.